caminar. Abre tu mente, tu alma a la verdad. Clases del domingo, un nuevo amanecer. Perlas del Señor para meditar en Él. Entonces, la clase de hoy comenzamos un nuevo capítulo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1. Y vamos a estar hablando un tema importante, como todos los temas de la palabra de Dios. Y es que hubo un tal Adonías, que después vamos a hablar un poquito, desglosarlo un poquito más, quién era este personaje. Adonías usurpa el trono. ¿El trono de quién? Del rey David, ¿verdad? Y eso lo encontramos precisamente en Primera de Reyes. Dice el enfoque de la clase que demorar la toma de decisiones importantes puede causar problemas, puede provocar caos y rebelión. Y vamos a ver por qué dice esto. El verso principal lo encontramos en Proverbios capítulo 29, verso 18. 18a, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que las profecías son importantes, así como las leyes también. Vamos a ver quién me quiere leer Primera de Reyes capítulo 1, comenzar a leer este capítulo. Si un hermano quiere ayudarme un poquito. Primera de Reyes capítulo 1. ¿Cómo? Yo no tengo tu abuelo. Cuando el rey David era viejo y avanzado en día, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, mi hermana. Ok. Dice que, ¿cómo era el rey David? Era viejo, ¿verdad? Era viejo, dice, y que nada lo calentaba. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían ropas, pero no se calentaba, dice la palabra. Esto es un mal de todas las personas, o de casi todas las personas mayores, ¿verdad? Que sienten mucho frío. Dice que le dijeron, por tanto, sus siervos, para buscar una solución a este problema: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven que, número 1, era hermosa, ¿verdad? Y número 2, era joven. Así que, y esta joven se llamaba Abisag y era una sunamita. La trajeron ante el rey y la joven era hermosa. Así que fíjense ustedes, era joven y era hermosa, era sunamita. La traen delante del rey para que cumpla la función de calentar al rey, de abrigar al rey, ¿verdad? Dice que ella abrigaba al rey, como dice el verso 4, pero el rey nunca la conoció. ¿Qué quiere decir esto? No hubo entre ellos relaciones sexuales. Ella lo calentaba, dormían juntos, pero nunca hubo relación sexual entre ellos dos, ¿verdad? Y esto, la palabra nos los deja ahí clarito: nunca la conoció. Recuérdense que el verbo conocer era tener relaciones sexuales. Así que seguimos leyendo la palabra, mi hermana, si quieres continuar en el verso 5. Entonces Adonías, hijo de Abihud, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que comiesen delante de él.
y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, mi hermana. Fíjense ustedes, ¿quién era Adonías? Adonías no era un desconocido para el rey. Adonías era uno de los hijos mayores del rey David. ¿Qué historia les recuerda esto? Que ya la estudiamos aquí. ¿La historia de quién? De Absalón. Absalón, que también era hijo del rey David, que se rebeló, se sublevó contra su propio padre y quiso tomar el trono, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con la misma historia repetida. Adonías, hijo también del rey David, uno de los hijos mayores, quiere usurpar el trono, quiere quitarle el trono a su padre. Entonces dice que al igual que Absalón, Adonías era muy apuesto. Recuérdense que hablamos eso en la clase de Absalón, que Absalón era muy apuesto. Y aquí se nos dice que Adonías también era muy apuesto. ¿Y qué será? ¿Que los apuestos son atrevidos o qué? Orgullosos, creyentes, engreídos, ahí está. Fíjese, no, A ver. Ahí hay algo que siempre sucede y es que los muy hermosos, los padres los consienten demasiado. Y ahí está. Y ahí está la cuestión y a los dos les pasó lo mismo. Fíjense ustedes, cuando el capítulo comienza diciendo la condición que tenía el rey David, que ya era muy viejo, que sentía el frío, que tuvieron que buscarle una virgen porque las colchas no eran suficientes para abrigarle. ¿Esto qué nos está queriendo decir a nosotros? Porque si usted comienza leyendo el texto, usted dice, bueno, pero ¿por qué tienen que ejemplificar todo eso? Total. Bueno, es para que nos ubiquemos en que del personaje que se está hablando es del rey David. Una persona que tiene un puesto, ¿verdad? Una persona que tiene grandes responsabilidades, una persona que tiene que tener toma de decisiones, que dependía todo de él porque él era el rey, ¿verdad? Entonces, había un gran vacío, obviamente, en el reinado, en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque el que lo dirigía ya estaba anciano, ya estaba débil, ya sentía frío, ya no era lo mismo. No nos vamos a engañar, no es lo mismo tener 20 que tener 60, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, por supuesto que David ya no podía estar en las mismas condiciones que cuando tomó el trono, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, algo estaba fallando ahí en el trono, ¿verdad? Ya David no estaba ejerciendo como debía ejercer, ya quizás no podía tomar ciertas decisiones, quizás le era difícil tomar decisiones. Entonces, al suceder esto, siempre hay un ventajista, siempre hay un aprovechado, siempre hay uno que cuando se cae, ahí mismo le dan los palos, ¿verdad? Entonces, qué lástima que sea uno de sus propios hijos el que decide tomar el trono, ¿verdad? El que decide usurpar el trono, porque no era que iba a tomar el trono porque el trono era de él, porque lo habían proclamado rey, era que decidía él usurpar el lugar de su padre, como robar el lugar de su padre. Y aquí hay un gran peligro, ¿verdad? Así que si en lo que leyó la hermana dice, y su padre en el verso 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Dígame usted. En la versión mía dice, como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Dígame usted, ¿qué cosa es esto? Y mire que uno le pasa la mano a los hijos, ¿verdad? Y lo trata de sobrellevar, pero
lo que dice aquí la palabra, que nunca le pidió cuentas, nunca los regañó aparentemente, nunca le dijo por qué haces esto, por qué haces aquello, por qué no haces lo que debes hacer, jamás. Entonces, ¿qué ustedes creen que sucede con estos tipos de crianza? Recuérdense que en clases anteriores hemos hablado que muchas de las cosas que estaban, de las rebeliones y de las situaciones que sufrieron y que hicieron malas acciones los hijos de David, era a causa de que David no fue un padre presente. Acháqueselo a lo que usted quiera, a su trabajo, a su reinado, a sus guerras, a sus peleas, a lo que fuera, pero David no fue un padre presente. Y ojo, debemos hacer aquí un paréntesis. En esta sociedad que estamos nosotros viviendo hoy, en estos tiempos, se están repitiendo estas mismas cosas. Padres ausentes de la vida de sus hijos. Y no necesariamente porque estén en una guerra fuera de casa. Están ahí, pero son padres ausentes. Y son padres que no corrigen. Y son padres que, el niño, quiere esto, yo se lo doy. Quiere el mejor juego, yo se lo doy. El mejor PlayStation, yo se lo doy. El mejor no sé qué, yo se lo doy. Porque quieren suplir la falta emocional, la carencia emocional con cosas materiales. Y eso lo estamos viviendo a diario en esta sociedad. Y por eso, a raíz de eso, ¿qué es lo que vemos? Niños desobedientes, niños engreídos, niños malcriados, niños rebeldes, jóvenes que matan a sus propios padres, a su familia. No hay corrección. Hay que corregir al niño, hay que corregir al hijo, hay que hacerlo. Así como Dios nos corrige a nosotros, nosotros tenemos como padres y como madres que corregir a nuestros hijos. Cuando tenemos tiempo, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder y en que nuestras palabras ya no van a hacer nada en esa vida. Porque ya se pasó el tiempo de moldear, como el barro, de moldear. Cuando el barro está duro, ¿usted lo puede moldear? No, lo tiene que tirar al suelo, que se rompe y se haga pedazos. Mientras que está suave, ¿verdad? Como la plantica que va creciendo. Así es. Ese es el rol que tenemos como padres y como madres en la familia, en el hogar, con nuestros hijos. Pero si eso falla, ¿quiénes sufren las consecuencias? Le hago esta pregunta. ¿Y solamente ellos? Nosotros también. Pero ellos, y nosotros también. Porque ya David era viejo, pero este joven estaba empezando a vivir, estaban sus años más robustos. Ellos y nosotros también, y toda la familia. Porque mentira, lo que haga un hijo, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijos que ya son adultos, 20 y pico de años, lo que haga uno de ellos mal hecho, a mí me va a doler y me va a afectar igual, ¿verdad? Así como le va a afectar a ellos y le va a afectar a toda la familia también, porque como hemos hablado en clases anteriores, lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, y no solamente consecuencias para mí, no, son consecuencias para todos los que me rodean, para todos los que forman parte de mí, para todos los que tienen que ver conmigo. Mi hermano, querías... En Proverbio, ahí vamos. Ahí va una cosa muy importante: corrija al niño en su niñez para cuando sea grande no sea. Vamos a buscar el error de muchos padres. A veces los padres pensamos que dándole a los hijos un juguete, un regalo, una universidad, ya hemos cumplido para que tengan todas las cosas buenas. Y no sabemos que el muchacho a veces necesita más una caricia y un pedacito de tiempo que dedique el padre a su lado, que todos los regalos y todas las cosas grandes, porque eso, a veces con todas esas cosas, los niños son más pobres y más tristes. Así mismo. Que un niño pobre que se haya criado en la pobreza. Así mismo. No tiene el amor de su padre, el entendimiento, la conversación, que el padre vaya y juegue con él a la pelota, esto, que lo lleva a la escuela, que lo lleva a comer un hamburgues. Eso es lo que hace grande a una familia. Así mismo. A veces los padres nos empeñamos en el trabajo, en las cosas, a hacer dinero y tener una casa hermosa y tener esto.
y la familia destruyéndose cada día. Abandonada. Y no sabemos ni siquiera con quién se nos reúne, dónde se van, con quién están, y no saben que eso es lo peor, porque los muchachos ya cuando tienen cierta edad, después de los 14 o 15 años, ya empiezan a cambiar su personalidad y empiezan a dejarse, ¿cómo es? Influenciar. Por las amistades. Influenciar. No, sus padres son muy antiguos, dejan esto, vamos para que tú veas, Sí. vamos a... Y ahí empieza la descomposición y los hogares se convierten en un infierno después. Así porque es. empiezan drogas, empiezan vicios y empiezan muchachitas en estado y 40, Así es. 40 condiciones que cría. Mira, perdona que interrumpa, pero sí, el buen ejemplo en el hogar y los consejos a los hijos, porque cuando nosotros llegamos a este país éramos jóvenes. Yo tenía 30 años y ya soy una anciana. Mis hijos empezaron la escuela que llegaron pequeños y mi hijo mayor nos dijo un día que en la escuela los muchachos le decían, mira, vamos a hacer una pandilla, mira, vamos a coger droga, y como lo que tenían en el hogar era diferente, ellos no aceptaron. Así es. ¿Entiendes? Así mismo es. Y es que a veces nosotros lo vemos hoy mucho. Los niños en el hogar, los padres metidos en el teléfono. Oiga, yo lo veo. Los padres en el teléfono y los niños en otro teléfono, en la computadora y... Es que los cristianos tenemos que ser diferentes. Exactamente. Mi nieta, yo tengo una nieta, claro, aparte de los otros que también instruyen a sus niños. Ella es enfermera y ella saca un tiempo para orar con sus niñas, que una tiene 5 años, la otra tiene 2, y se arrodillan con ella. Amén. Para orar. Amén. Y esa niña de 5 años, su abuela, por parte de padre, que no quiere conocer al Señor, cuando se ha quedado con ella, le dice, abuela, ¿tú oraste? Ah. La abuela le dice, sí, lloré. No, yo no te he visto orar. Y tienes 5 años. Así es, y eso nunca se le va a olvidar a esa niña. Cuando ella crezca, ella va a tener ese hábito, porque así fue como ella creció, y nunca se le va a olvidar que ella oraba, y eso es muy importante, esa es la base, pero nos estamos olvidando de esas bases, ¿eh? Fíjense, Dios nos ha mandado a corregir a nuestros hijos. Lo ha mandado. Vamos a buscar en Proverbios 29, capítulo 29, verso 7, y Proverbios 13, 24. 2 proverbios, como decía el hermano que en Proverbios estaba. Vamos a encontrarlo. Proverbios 29, 7 y Proverbios 13, 24. A ver qué dice. A ver si dice, dale todo lo que el niño quiera, dale todo lo que te pida. A ver qué es lo que dice. ¿Quién lo tiene? 29. 29, 7. Sí, así lo tengo. Léalo. Ser justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Ese es el 29, 7. Sí. Sí. Ajá. ¿Y por qué el mío no? 29:7, eso es lo que dice. A ver. 9:7. Sí. Si conoce al justo la causa de los pobres, más el impío no entiende la sabiduría. No, entonces me equivoqué aquí en el... Ok, vamos a buscar Proverbios 13, 24. 3. ¿Quién lo tiene? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la represión. El hijo sabio escucha el consejo del padre. Así que escuchar el consejo de nuestros padres nos hace sabios, ¿eh? Dice otra versión también, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Porque va a llegar el momento en que, como yo les dije ahorita, ya no vamos a poder. Ya no va a ser igual, ya no nos van a escuchar igual, ya no nos van a obedecer igual. Y el Proverbios, que dije mal, la cita era 29:17, que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Fíjese,
los corregimos a ellos, a nuestros hijos, pero vamos a tener descanso nosotros. Amén. Y aquí dice que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Vio? Desde temprano lo corrige. Y el que no lo hace, aborrece al hijo. Porque ¿qué va a crecer de ahí? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a hacer ese niño cuando sea grande? Milena. Hay una cosa importante y que es el principio de todo. A ver. La palabra dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Ajá. Cuando sentimos temor de corregir a nuestro hijo, no lo estamos amando verdaderamente. Nuestro amor se queda superficialmente. Estamos amando la carne. Ay, porque está pobrecito, está chiquitico. Y recordemos que todos nacemos en pecado. Los niños pequeños empiezan a manipular a sus padres desde la cuna. Empiezan a llorar para que los padres lo carguen. O sea, que ya en ellos se está manifestando el mundo, la manipulación. Entonces nosotros como padres, por eso Dios dice, si tú lo amas verdaderamente, lo vas a corregir. A veces con vara, a veces con una palabra, a veces con llamarle la atención, como Dios te indique. Pero si tú lo amas verdaderamente, lo tienes que corregir. No podemos ser de otra manera porque vamos en contra de la palabra. Y aquí está nuestro manual. Tú amas a tu hijo, corrígelo. Corrígelo. Yo te amo a ti y te corrijo. También. Y así mismo cuando le llevamos a un ministerio, cuando le llevamos aquí a la iglesia, tú amas a tu hermano, corrígelo. Corrígelo en amor. Ahora, la corrección no es destrucción, es corrección. Es enderezar. Es enderezar, es guiar, No es darle palo y matarlo, sino es enderezar. ¿Ves? Así es, así es. Uno empieza desde la cuna. Desde la cuna. Y la enseñanza es la que corrige al niño constantemente. Hay que irlo enseñando desde que ya empieza. Porque si lo dejas que coja un poquitico, ya se acostumbra a eso y siempre va a querer hacerlo. Así es. Y fíjense que las travesuras de los niños pequeños son eso, travesuras que nos dan gracia, ¿verdad? Pero travesuras o cosas, conductas desagradables, como enseñarle a un niño a decir malas palabras, ¿verdad? Ay, es un bebé, mira, dijo unas malas palabras, ay, qué gracia, qué lindo, no sé qué. Pero cuando ese niño crece y es un joven y te suelta una mala palabra, quieres que la tierra se trague y se abre y te trague completa, ¿verdad? Porque pasas la vergüenza, porque ya no es la travesura del bebé, ¿verdad? Ahora es una mala crianza, ahora es una falta de respeto, lo que viste de niño, de pequeñito, de bebé, que era, ay, una travesura, una bobería, ¿verdad? Entonces, como decía Milena, es lo que nos enseña la palabra. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que corregirlos, Tenemos que corregirlos, tenemos que hacer nuestra parte. No quiere decir que cuando tu hijo crezca va a ser el doble tuyo, ni va a cumplir todo lo que tú le enseñaste. No quiere decir eso, no tenemos esa garantía, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros nuestra parte. Entonces, algo estaba fallando ahí con David. Y fíjense que la palabra es clara y no nos esconde nada. Y dice que nunca lo había regañado, que es la palabra que más usamos nosotros en Cuba. Nunca lo había corregido. Nunca le había dicho, mijo, esto está mal, tienes que hacer esto así o esto no se hace así. Entonces Adonías creció así, como dicen por ahí, a toda leche. Adonías creció creyéndose que él era lo máximo, que él podía hacer cualquier cosa, caprichoso, quizás era desobediente, era apuesto, a lo mejor era engreído, ¿verdad? Y cuando crece, ¿qué dice? Mi padre no está haciendo lo que tiene que hacer como rey y yo soy el que voy a tomar el trono, porque yo me lo merezco, porque yo soy Adonías, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo, a ver, mi hermana, siga leyendo. En el 8. Ajá, en el 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Sogerel,
la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, a los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. Hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí viene de nuevo otro problema. Vamos a dejarlo hasta ahí, mi hermana. Ok. Ok, denme un chancecito aquí, que busqué proverbio y se me fue aquí la... Déjenme ubicarme aquí en el texto. Ok. Así que Adonías quiere usurpar el trono de su padre, ¿verdad? Y está buscando las estrategias para hacerlo. Pero dice la palabra que en el verso 7, que él se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, ¿verdad? Los cuales lo estaban ayudando. ¿Ayudando a qué? Al complot, a usurpar el trono. Joab era jefe de ejército de David. Exactamente. Muy buena aclaración la suya. Era el jefe del ejército. Sin embargo, aclara el verso 8 que el sacerdote Sadó, Benaía y el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Así que aquí había una división. Unos que sí y otros que no. Unos que permanecieron fieles al rey David y otros que no. Permiso un momentito. La lealtad. Dime, Milena. Hay una cosa que se llama procrastinar. Y hay que tener en cuenta que cuando tenemos un propósito de Dios, y ya Dios le había hablado a David ya su propósito cuál era para él y su casa, no puedes esperar hasta lo último para poner en acción ese propósito. No puedes dejar que pase, que pase. Hey. Tienes que sentarte y decir, este es el propósito de Dios, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer lo otro. Punto. Así yo esté joven, así yo esté viejo, así pase lo que pase. Este es lo que se tiene que cumplir. Listo. Pero esperó a tener ya esa edad y esa situación. Y no había dicho nada, no había aclarado ninguna situación, no había proclamado al nuevo rey, ¿verdad? Sabe qué va a hacer. Y él estaba ya en las últimas, que su cuerpo ni se calentaba, ¿verdad? Del frío que tenía. Y no había tomado la decisión. Por eso el título de la clase es, el enfoque de la clase, de este texto, es lo que hablaba Milena, que demorar la toma de decisiones trae caos, aquí está más largo, trae problemas, trae rebelión, que fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque David estaba dilatando ese proceso y no estaba tomando la decisión que tenía que tomar de decir, Salomón va a ser mi sucesor, es el que va a tomar el trono, ¿verdad? Entonces él está envejeciendo, él se está debilitando físicamente, pero el rey no anda a la Bartola, como decimos nosotros, ¿verdad? Al garete, y ya David no puede hacer lo que podía de joven, ¿verdad? Ya no puede tomar las decisiones que podía, ya no puede salir ni a la guerra. Entonces en el reino se está provocando un caos que trae como consecuencia que este hijo malcriado, ¿verdad?, quiera tomar el trono y quiera decir, yo soy el rey, yo voy a ser el rey y yo lo puedo hacer mejor que mi padre. Bueno, aquí les escribí, gracias Milena, aquí les escribí que Sadó era sacerdote, Benaía era levita y Natán era profeta. Estos tres y otros más quedaron al lado de David, permanecieron fieles y leales a David, ¿verdad? Porque David era el rey.
estuviera como estuviera, de débil, de viejo, era el rey. Y había que honrarlo y obedecerlo como el rey que era, ¿verdad? Entonces los demás, incluso el jefe del ejército, se unen a Adonías, ¿verdad? Así que son desleales a David, porque ellos debían permanecer al lado del rey, debían serle obedientes y fieles al rey. Sin embargo, se unen con Adonías en el complot de que él tomara el reinado. Bien, dice, y fíjense aquí, antes de seguir leyendo en el texto, quiero hacer una breve pausa. Y es que tomando el ejemplo de estos tres personajes que eran personajes importantes en Israel, porque eran sacerdote, levita y profeta, ¿verdad? Y obviamente el rey David. Cómo ellos permanecen fieles y leales a David. Y aquí quiero hacer este pequeño paréntesis para decir que es importante rodearnos de personas leales. Es importante que usted se rodee de personas leales, personas que puedan ser leales a usted, a sus convicciones, a sus enseñanzas. Personas que sí, quizás usted esté débil, usted esté desfalleciendo como David, físicamente o espiritualmente, pero tiene a su lado personas, sacerdotes, levitas, profetas, que le van a levantar, que le van a tomar la mano, que lo van a sostener, que van a orar por usted, ¿verdad? Personas que no se van a ir con cualquier viento. Y esto trae a mi mente algo que sucedió aquí en una ocasión. Un hermano se disgustó con el pastor, ¿verdad? Por alguna razón que el pastor haría o no haría, no lo sé. Se disgustó con el pastor y fue a contárselo a otro hermano. No, estoy bravo con el pastor porque bla, 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 y le dio sus razones, ¿verdad? Pero ese otro hermano que escuchó la queja, actuó con sabiduría. Y no le dio la razón al hermano, ni se puso del lado del hermano. Lo que hizo fue ser un instrumento de paz. Y decirle, mira, el pastor tiene muchas cosas, el pastor esto, el pastor lo otro. Resaltar al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el hombre de Dios, puesto por Dios en este lugar. ¿Que tiene defectos? Sí. ¿Que se equivoca? Sí. ¿Que no es perfecto? Sí. ¿Que se le olvidan las cosas? También. Pero es el hombre puesto por Dios en este lugar y nosotros todos tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que apoyarlo, tenemos que orar por él, tenemos que ser leales, ¿verdad? No podemos irnos con cualquier Adonías que venga a decirnos cosas al oído, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Y esto sucedió aquí. Y yo me enteré y yo tenía a esa persona en gran estima, ¿verdad? Al que fue leal, al que fue de apoyo, al que no se prestó para el chuchuchú, sino que vino y le dio la vuelta al asunto, ¿verdad? Con sabiduría, y en vez de ver las cosas malas del pastor, exaltó las cosas buenas del pastor. Y entonces esa persona entendió. Después yo me enteré y yo tenía a esa persona en gran estima, como dice la palabra. Pero a partir de ahí, para mí fue todavía mayor, porque quizás yo no hubiera sido capaz de actuar así. Quizás hubiera venido a mí una hermana a hablarme de Milena y a lo mejor yo le hubiera dicho, es verdad. Oye, que esta Milena que siempre llega tarde y no se puede contar con ella, ¿verdad? A lo mejor yo hubiera actuado así, pero ese hermano no actuó así y fue un instrumento no solamente de lealtad, sino de paz, de paz, porque entre nosotros eso es lo que tiene que existir. Todos nos equivocamos, todos hacemos cosas buenas y cosas malas, todos tenemos defectos, errores, virtudes, pero qué bueno que cuando un hermano se está cayendo, cuando un hermano comete un error, no es apañarlo, pero es ayudarlo a salir del error, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Hablando mal de él, tirándole piedra, se cayó, ahora le voy a dar los palos. No, es haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y muchas veces nosotros
nos prestamos y somos del otro bando. Y aunque seamos jefes del ejército, nos vamos con el contrario. Nos vamos con el contrario. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que ser leales, tenemos que orar por los gobernantes, por los que nos dirigen, tenemos que orar por los pastores, ¿verdad? Así que la palabra nos enseña que nosotros debemos ser leales, rodearnos de personas leales y orar por los que nos gobiernan. Los que nos gobiernan están puestos por Dios por una razón, por un propósito. Entonces nosotros no podemos ir en contra de eso. Y eso pasa mucho en el pueblo de Dios, eso pasa mucho en la iglesia, eso pasa mucho, ¿verdad? Y eso está pasando mucho. Y los ujieres, ustedes ven aquí a 2 ujieres, sufren mucho eso. ¿Por qué? Porque nos queremos rebelar, porque no queremos respetar la autoridad, porque queremos hacer lo que querramos, ¿verdad? Una de las cosas que ellos pasan mucho es que viene un hermano, llega tarde y no, yo siempre me siento en el primer banco y ra, para el primer banco. Y el ujier te está diciendo, mira, quédate aquí, siéntate aquí, porque vas a interrumpir todo el servicio. Un servicio que a pesar de todas las cosas se está transmitiendo y lo están viendo miles de personas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces usted no tiene sabiduría, usted no tiene temor de Dios. Usted, como usted siempre se sienta en el primer banco, usted quiere ir para el primer banco a pesar de lo que sea. Eso no es lealtad, eso no es obediencia, eso no es respetar a los que te dirigen, eso no es honrar a los líderes que Dios ha puesto, eso es todo lo contrario. Entonces, nosotros somos iglesia, nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos un testimonio vivo para los que no conocen a Dios. ¿Qué estamos enseñando a los que vienen? Pedrito, que hace rato me está levantando la mano. No, recordando que cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, como era ungido del Señor, No lo hizo. no, él respetó ese, ¿cómo se dice? Ese llamado que Dios había puesto en Él él. respetó. Saúl era el rey. Sí, entonces Saúl estaba ungido y David pues ya era rey cuando pasó eso. Y sin embargo él pues obedeció a Dios. Obedeció, exactamente. Exactamente. Mi hermana me estaba levantando la mano por aquí. Yo estaba diciendo que quería decir que eso está pasando en todas las iglesias. A la iglesia donde nosotros íbamos, ese pastor fue traicionado por hermanos allí sin motivo ninguno, ¿ves? Por la palabra que él estaba dando, que era la palabra que está escrita. Ajá. Sin embargo, había un hermano que rebeló a varios hermanos y se los sacó de la iglesia, porque se prestaron a oír lo que el otro decía, ¿entiendes? Y en todas las iglesias está pasando. Eso pasa. Dice, hay un dicho que lo habla mucho del mundo y dice que los únicos soldados que se matan, el único ejército donde los soldados se matan a sí mismos es el ejército de Dios. Porque estamos queriéndonos matar los unos al otro, y queremos ayudarnos los unos al otro. Exacto. Problemas vamos a tener, caídas vamos a tener un montón. Sostengámonos en oración. Si no puede hacer nada por el hermano y cayó, no lo critique, no le dé los palos, sosténgalo en oración, Exacto. pídale, doble Así rodilla es, por él. la oración. Y Dios hará. Dios hará. Así. Perdón, ojalá que así pudiera ser y pudiéramos seguir el reglamento, pero desgraciadamente esta es una situación en la que viene, esto no es de ahora, ¿okay? Esto es lo mismo que le pasó a la iglesia cristiana cuando el pueblo de Israel fue formado. ¿Qué pasó con Abraham, con Sara, con la criada y toda la familia? Esto mismo. ¿Por qué? Porque se nos olvidan las prioridades y desgraciadamente le damos más importancia al sostén, al trabajo, a la comida, que a las cosas de Dios. Y cuando nosotros le damos más importancia a esas cosas, Dios no se alegra ni se agrada de eso. Claro que no. Y desgraciadamente pagamos unas consecuencias terribles por esto. Yo fui uno de los primeros ujieres aquí en esta iglesia
y ese era mi problema. No podía decir a los hermanos, el primero que llega, váyase para la pared y se sienta pegado a la pared, y así vamos llegando y nos vamos sentando, y esta iglesia le cabe mucha más gente. Eso era lo que yo tenía aquí en la mente de tratar de explicarle. Nunca se lo pude explicar porque no había forma. No, siempre hay cabritas por ahí. Siempre hay cabritas. Yo he visto hermanos que decían, si a mí me botan de aquí por la puerta, me entro por una ventana. Y nada más que un día le cogieron el asiento donde estaba y más nunca volvieron. Nunca volvió. Pero eso que nos muestra, yo no veo crecimiento cristiano en la vida de una persona que haga eso. Para nada. Nosotros estamos aquí. Exactamente. Nosotros estamos aquí para recibir enseñanza, para aprender a conducirnos, para prepararnos para el reino eterno. Así es. Si nosotros no nos moldeamos, no vamos a llegar nunca a tener amor por un hermano. Así eso es. Es lo principal, que tenemos que tener amor los unos por los otros. Y mientras eso no nazca en el ser humano, está el dedo señalando, diciendo. Exactamente. Y eso es lo peor que hay. Señálate a ti mismo, ve tus errores y corrígelos para que no seas de piedra de tropiezo A otros, así es. Terminamos con estos versos. Dice, matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelé, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, la lealtad. Pero no convidó a quién, ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Por qué? Porque ya había un propósito con Salomón, que iba a ser el heredero, ¿verdad? Entonces aquí entra el profeta Natán a tomar una función nuevamente y a decir, oye, despiértate que aquí tú tienes que tomar una decisión importante porque se está armando un caos en el reino. Continuamos el próximo domingo con la conclusión de esta clase, ¿ok? Dios les bendiga. Postergué tu voz, Señor, día tras día, la misma oración. Mañana fue mi escudo, mientras todo ardía alrededor. Se enfriaron manos y fe. Nadie sabía hacia dónde ir. 1000 opiniones gritando y yo temiendo decidir. Cuando tardo en decidir, todo se desordena. Crecen dudas, crece el ruido en mi corazón. Tanta vuelta y el camino se enreda y se levanta rebelión. Enséñame, Señor, a oírte en el silencio, a obedecer sin negociar tu dirección. Porque esperar cuando ya hablaste primero rompe la casa y trae confusión. Quise entender el final antes de dar el siguiente paso, y en mi prudencia torcida dejé abierto un viejo lazo. Cada después que firmé abrió la puerta a la
desordena. Crecen dudas, crece el ruido en mi corazón. Tanta vuelta y el camino se enreda y se levanta rebelión. Enséñame, Señor, a oírte en el silencio, a obedecer sin negociar tu dirección. Porque esperar cuando ya hablaste primero rompe la casa y trae confusión. Hoy me rindo a tu señorío, ya no quiero más dilación. Habla y yo respondo pronto, sé mi paz en la decisión. Cuando tardo en decidir todo se desordena. Crecen dudas, crece el ruido en mi corazón. Tanta vuelta y el camino se enreda y se levanta rebelión. Enséñame, Señor, a oírte en el silencio, a obedecer sin negociar tu dirección. Que cada sí a tu palabra, tiempo, cierre la puerta